la mesa editorial se amplía. Sumamos más micrófonos y puntos de vista en el sonar informativo. Hoy, Alberto Mayol. Son las 8 de la mañana con 36 minutos y se une a este panel de una sola persona. Don Alberto Mayol, ¿cómo estás, Alberto? Muy buenos días. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás tú? Muy bien, acalorado. No sé cuál es la temperatura ya por las Españas, pero aquí estamos como a esta hora ya cerca de 20 grados. 20,5 de hecho. Aquí es bastante más tarde, pero son 20 grados también. Bien ahí. Hemos logrado encontrarnos. Un punto de encuentro. Hablando de puntos de encuentro, ¿qué es esto de la fusión del Frente Amplio? ¿Tiene posibilidad de fundirse o es una amalgama imposible de conciliar? No, yo creo que sí tiene posibilidades de fusión. Es lo más lógico, siempre fue lo más lógico en realidad. Las razones por las cuales no se hizo en un principio es porque había cierta reticencia, justamente más de revolución democrática que de convergencia social, de lo que hoy día es convergencia, que antes fue movimiento autonomista y otros grupos más pequeños que se fueron fusionando. Siempre hubo más voluntad de fusiones por el lado de lo que sería hoy día convergencia. Uh-huh. Revolución Democrática tenía sus dudas, que eran también razonables, eran atendibles, porque había un perfil de militante un poco distinto. Pero fundamentalmente el gran problema que existía era que el grueso de las militancias que venían hacia el Frente Amplio provenían del movimiento estudiantil, pero había muchos otros grupos que se estaban anexando. Y había dos tesis internas, que era la tesis de que había que efectivamente vertebrar grupos más allá del mundo estudiantil, y la otra tesis era la tesis de sostenerse en la lógica de la restricción al mundo del movimiento estudiantil, que finalmente fue la que se impuso sin imponerse, porque en rigor al principio fue mucho más grande, pero en el camino se fueron deshaciendo de la carga, ¿no? O de lo que consideraban un lastre en el fondo. Y queda el mundo más bien del movimiento estudiantil con algunos anexos muy pequeños, ¿ya? Y eso es lo que finalmente entonces ahora, cuando ya hay esa cierta homogeneidad estructural, generacional, histórica, se va a convertir en el Frente Amplio. Entonces es razonable porque más allá de las declaraciones de principios son bien distintas entre cada uno de los movimientos y partidos, la verdad es que en la práctica, a la hora de políticas públicas, prácticamente era lo mismo siempre. Entonces no había mucha diferencia. Yo lo único que considero que es complejo es el tema del momento. Imagínate que tú tienes una aerolínea, ¿no? Y eres el dueño de la aerolínea, y la aerolínea tú haces un análisis de tu marca y consideras que tienes que cambiar la marca, cambiarle el logo, ¿ya? Ponerle un nuevo claim, hacer cosas nuevas con la marca, ¿ya? Y tú tomas la decisión de que lo vas a hacer en el mes de marzo de este año. Y entonces encaminas todo tu trabajo para eso. Y una semana antes, o 2 meses antes incluso, de que tú hagas eso, se te cae un avión. Uh-huh. Si se te cae el avión, ¿puedes cambiar la marca o no? Ryanair. Entonces, claro. Me acordé al tiro. No puedes hacer un cambio de logo. O sea, puedes cambiar la empresa, hacer quebrar una y abrir otra. Claro. Eso lo puedes hacer. Pero lo que no puedes hacer es cambiar el logo justo después del accidente. Claro. Las casas Copeva. Entonces, el mejor ejemplo. Claro. No se podía cambiarle el nombre. Entonces, justo después de que pasó el escándalo de las casas Copeva. Entonces, cuando tú tienes un caso como el caso de Fundaciones que va a estar arrastrando todo el año, es bien complejo llegar y decir, aquí está el Frente Amplio con nuevo y renovado, porque eso nuevo y renovado no va a ser nuevo y renovado, va a quedar pegado con la historia que es simultánea, claro, de su crisis. Entonces hay un problema que tiene que ver más que nada con el tratamiento de la marca que con la lógica política. La lógica política, desde el punto de vista histórico, está perfecto.
Pero el problema que tienen es que la decisión de hacerlo en este instante, y también es una trampa, porque si no lo hacen en este instante, la verdad es que no tienes claro cuánto puede durar el caso y cuánto te puede perseguir. Entonces es un zapato chino bien difícil de resolver. Ahora, en términos de la alianza o más bien esta agrupación oficialista, esto se puede ver como todavía riesgoso o imprudente, digamos, la fusión. Pero después de las últimas cifras de MASEC, de la baja de la inflación, que hacen que Marcel se haya convertido en el profeta de Chile, digamos, en el término que más le interesa a Chile, en términos económicos, el gobierno ha quedado, yo diría, en una mejor posición de la que estaba hace 2-3 meses atrás, cuando explota el caso Convenios, Democracia Viva, etcétera. Pero no sé si ha sabido aprovechar esto. Por ejemplo, el caso de Hermosilla y el caso, el crecimiento económico, la inversión extranjera, son datos bastante alentadores, aunque no se ven en la pauta todo el día. A ver, yo creo que el problema es que cuando tú no tienes claridad de cuál es el corazón de aquello que tú vas a considerar tu capital político, no cuál es tu capital político. Tu capital político puede ser X, Y o Z, pero tú tomas la decisión de que hay uno que va a ser tu corazón. Ya. Entonces yo te pregunto, ¿cuál es el corazón del capital político del gobierno? Que el gobierno ha decidido que eso es lo que va a inflar con fuerza. Yo no lo sé y me dedico a observarlo mucho. Entonces el problema es ese. La fortaleza que Porque vas a destacar. tú puedes decir, okay, claro, porque tú dices, la política es así, la política elige un tema, máximo dos. Claro. Al final todo se define en el tema del momento. Por ejemplo, en este momento, y es bien interesante, a mí en los estudios me aparece hace un par de meses ya muy claro, que el tema central de Chile no es seguridad. No es seguridad. ¿Cuál es? Es el tema más escandaloso, más escabroso, el que te produce un cierto... Pero tu preocupación no está ahí. Entonces, si tú le vas a poner fichas al tema económico, entonces tienes que entrar con fuerza a impulsarlo para esos fines. Y ese impulso es buenos datos, pero los datos solos no corren carreras en política, los datos solos no las corren, es así de fácil. O sea, por eso los egipcios hacían pirámides, ¿no? No se trataba solo de enterrar al faraón, se trataba de establecer una relación que demostrase la pujanza, la fuerza, la fortaleza de un pueblo. Claro. Entonces hay que ponerle atención a la capacidad de hacer obras. ¿Dónde están las obras públicas? ¿Dónde están...? Lo único que ha logrado el gobierno destacar ha sido el tema de los trenes. Entonces, eso le ha permitido que la gente diga, mira, aquí hay cosas que se están haciendo trenes más rápido y qué sé yo. Todavía espero la carta de agradecimiento del presidente. Que conversé el tema en su momento. Entonces, esa idea es mía. Sí. ¿Y qué pasa con esto de las caletas con consideraciones de género, con una visión de género? Que a mí me parece, lo conversamos con la Pauli acá, que básicamente se crió cerca de una caleta a la cual iba todos los veranos y nunca había cachado, me dice ella, de que no hay infraestructura para que las mujeres se cambien de ropa, no hay baños, es como, es algo que resulta tan evidente, pero que el presidente se metió en una reyerta que a mí me parece, no sé, yo para estos casos digo, el presidente tiene razón, pero se equivoca, no tiene por qué bajar al llano a pelear esos temas, digamos. Exactamente, ese es exactamente el punto. La medida está perfecta, pero la medida no tiene que tener tono asociado, es una cosa lógica, aquí no estamos hablando, o sea, si alguien piensa que la caleta adquiere una característica feminista porque tiene infraestructura para mujeres, no tiene nada que ver. Claro. Es una infraestructura básica.
No hay un cambio paradigmático de ningún tipo. Entonces, entrar en la discusión de tener que salir aclarando finalmente de que esto tiene más que ver con los derechos de los trabajadores que con las dinámicas de la nueva cultura y el feminismo. Entonces, ¿para qué haberle puesto esa impronta si bastaba y no darle además que es una cosa que es pequeña, o sea, claro. no está, hay una cosa de consideración que está muy bien y que tiene un valor, pero ese valor no hay para qué publicitarlo de una manera que vas a terminar teniendo que dar explicaciones, chocando con algo que no tiene sentido para parte de la población y que suena entonces a un discurso que quedó mal herido y que no se ha logrado recuperar todavía, y por tanto los presidentes no ocupan discursos mal heridos. Claro. Eso es una ley, por supuesto. No expones al presidente a tener que levantar algo que no es crítico para ti, que no es algo que te va a construir el proyecto político. Otra cosa que tú sacas a defender las cosas más fundamentales, ¿ya? Pero no tiene sentido. La verdad es que se metió en un lío el gobierno, y el presidente tratando de explicar y finalmente además negando. Cuando yo digo, esta es la típica declaración, esto nos ha pasado a todos, cada vez en entrevistas que se nos ha pasado a todos, donde dicen, ya, pero ¿hubo tráfico de influencia? No hubo tráfico de influencia. Listo, fregaste, titular. No hubo tráfico de influencia, que la gente lee como hubo tráfico de influencia. Entonces, ¿y usted entonces qué fue lo que pasó ahí? Oye, es que han dicho cada locura. ¿Qué han dicho? Han dicho estas cosas. ¿Y qué pasa con esto? No es tal cosa. Listo, esto no es un delito. Listo, no es un delito. Titular. Claro. ¿Ya? No es una agenda posmoderna. Listo, es una agenda posmoderna. Entonces de nuevo la gente dice, ya, estamos de nuevo con la agenda posmoderna. Claro. Y listo. Entonces, evidentemente, ese tipo de cosas, o sea, ahí hay un tema efectivamente de cómo se diseña. Ahora, yo creo que el problema es cuando se separa la comunicación política de las políticas públicas, de las decisiones. Si las decisiones tienen un tono, tienen una dirección, tienen una orientación, y eso tú lo traduces en comunicación política, lo más probable es que nunca cometas un error, nunca. Alinear. Pero como ocurre en oficinas separadas, ocurren unas dinámicas de separación absurda. Si los gobiernos no pueden tener grandes estructuras de comunicación en términos enrevesados, tienen estrategias complejas, pero no es como, tú no vas a convertir algo menor en algo mayor, porque si haces eso, a la siguiente vez que tengas algo mayor, se va a poder leer también como algo menor, no te sirve. Entonces, los gobiernos la comunicación de gobierno tiene que ser más simple, más seria, más fluida, y eso, yo creo que los errores que se cometen es básicamente por hinchar cosas que no vale la pena hinchar, y después las cosas grandes se ven más chicas. En el Sonar Informativo también jugamos. Es el momento de los deportes o algo así. Con Ignacio Pérez Tuesta. Don Ignacio, bienvenido. ¿Cómo está usted? Bien, pues don Rafael, don Alberto, buen día, ¿cómo está? ¿Qué tal, Ignacio? ¿Qué tal? Bien, oiga, mire, usted obviamente me imagino que no vio nada de la Sub-23 por allá, ¿no? Espero. No. Te salvaste. No. Oiga, lo que está interesante en términos políticos deportivos, que no es de ahora, es de hace tiempo, es la pelea intestina que hay en el directorio blanco y negro, entre los dos bloques, que ya hemos hablado largamente, el bloque del señor Aníbal Mosa, el bloque del señor Leonidas Vial, con el Club Social y Deportivo Colo-Colo ahí al medio, como Aníbal, el jamón. Nunca había percibido la curiosidad de los nombres. Aníbal Mosa como Aníbal Barca, sí, y Leonidas como el de los 300, en realidad, la batea de los termómetros. Bueno, de ahí viene quizás. De ahí viene quizás. Bueno, y ayer Aníbal Mosa se mandó una declaración, dijo que ya Damián Pizarro lo estaban vendiendo como un refrigerador, que iban a pagar en chilito, y parece que le llegó en reunión directorio ayer, de Blanco y Negro, y Alfredo Stowin, el presidente de Blanco y Negro, que es un señor que siempre es muy correcto, que nunca va a salir a ninguna declaración rimbombante, salió y dijo que por culpa del señor Aníbal Mosa, que en su periodo perdió $15 millones,
y que por su culpa casi el equipo se va a la B, así que mejor que Aníbal se quede caído. No, se tiró, el señor Stowin salió con todo, así que está entretenido eso, Alberto, para que lo monitoree en términos políticos. Sí, definitivamente. No, pero ese conflicto de la dirigencia de Colo-Colo es súper interesante. Ha tenido muchos vaivenes. De verdad es una estructura así como de dos fuerzas políticas que están permanentemente, uno llegando al gobierno, el otro quedando fuera, después luchando hasta lograr hacer caer el gobierno. Es impresionante. Sí, así que bueno, vamos a continuar hablando de eso, porque obviamente también Colo-Colo está preparando, o sea, se supone que van a haber refuerzos esta semana. Oiga, yo les traigo una efeméride que yo sé que a don Alberto le va a llegar profundamente. A ver. Un día como hoy se oficializó, un 1 de febrero del año 98, es decir, hace 26 años, ¿sí o no? Sí. ¿Pauli? Sí. La llegada de Marcelo Salas a la Lazio, Italia, desde River Plate. Recordemos después donde era ídolo, hasta hoy día, de hecho. Jugaron en esa época con Francesco y Gallardo. Era un equipazo. Así. No, era una brutalidad ese equipo. El muñeco. Y además Salas fue récord de transferencia en ese momento. Desde Argentina fue el primer pase que pasó la barrera de los 20 millones de dólares. Del año 98, estamos hablando. O sea, 20 millones de dólares de hoy sigue siendo mucha plata. Imagínense en ese momento. Fue de 20.400.000 dólares y fue un récord que se mantuvo hasta el año 2001, cuando River vendió a Javier Saviola por 22 millones de dólares. Y de ahí obviamente han venido más pases, más. Claro, pero es que, a ver, pensemos que en aquella época un pase de 20 palos verdes era una cosa. Y un jugador chileno. Un jugador chileno. O sea, hoy las cifras son mucho mayores, pero también porque hay otros intereses metidos en el cuento. Hay harta cometa entre medio, harta colita que pagar. Sí, y camisetas que se venden, exacto, que son un buen negocio. Y porcentajes el porcentaje que ahora va para los derechos de formación, que cuando hay una transferencia le empieza a llegar plata a todos los clubes donde ha estado. Derechos formativos. Incluso hasta clubes amateur. Puede llegarle sus luquitas. Bueno, pero yo no voy a recordar ni la conferencia de prensa cuando llegó a la Lazio, ni los goles porque podríamos haber puesto millones de goles de Salas en River con relatos de Marcelo Araujo. Yo les voy a recordar, y los invito a escuchar, don Alberto y don Rafael, a un hombre que fue como Salas y River campeón. Era como Marcelo Salas y esta persona que vamos a escuchar eran indivisibles todos los domingos. Y los goles empezaron a llegar cuando el viento se hizo tormenta, la tormenta se hizo lluvia y la lluvia un tifón que sopló desde Temuco para descargar su furia en la red. Disfruta el espadachín de este presente impactante, con ese fervor épico de toda época. El matador es como una especie de juglar del siglo XX, de trovador enamorado del área, que cabalga por los Andes y que va de cancha en cancha, cantando el gol. Desde Buenos Aires, para Canal 13, Leonardo Panetta. Extraordinario. Esa cosa rioplatense, épica, futbolística. ¿Tú te acuerdas, Alberto? Esto eran poemas. Uno esperaba. Claro. Sí, pues. Era un tango. Sí. Era notable los despachos de Panetta. Sí. Pero siendo más pragmático, ¿qué diría Piñera de tu comentario? Ya calculé cuánto sería en moneda actual. ¿Cuánto? Claro. 38 millones de dólares aprox, 37.700, qué sé yo. Imagínate. O sea, hoy Salas valdría 40, redondeémoslo en 40. Claro. Imagínate. Exacto. Y lo valdría perfectamente. Porque fue, un jugador. ¿Y Panetta cuánto valdría? $1.000.000 que era grande Panetta. Notable, Panetta. Es que se hizo famoso. Él era como Salas y uno esperaba ver, así claro, como uno esperaba ver a Julio Martínez domingo, el despacho de Panetta con los goles de Marcelo Salas. Ya. Por este recuerdo los dejo, los espero ahora en breves instantes con don Pablo Aranzáez. Don Alberto Mayol, muchísimas gracias por el tiempo que nos ha dedicado. Disfrute de los 20 grados invernales. ¿Otoñales? Invernales. Invernales. Muchas gracias, Rafa. Nos vemos, Ignacio. Hasta luego. Chao. Abrazo.